Y ahora en Teleca, La Tuerca de los miércoles. Hoy, en La Tuerca CMI, estamos particularmente orgullosos de La Tuerca Rap y de todos los compañeros que la hacen posible. En este programa siempre defenderemos la libertad de expresión. Bueno, hoy vamos a hablar del sistema electoral que opera en las elecciones generales en España, un sistema cuyas características nunca han dejado de estar en discusión, a pesar de que, como veremos, no muchas personas conocen cómo funciona exactamente el sistema electoral de este país. En los últimos meses, el movimiento 15M ha insistido en poner en tela de juicio un sistema que juzga injusto, y las próximas elecciones del 20 de noviembre nos han dado la oportunidad en La Tuerca CMI de contar con 4 expertos para discutir sobre el sistema electoral. Hoy nos acompañan en La Tuerca, a mi izquierda, uno de los habituales de La Tuerca, Billy el Niño Rejón, bienvenido de nuevo. Hola, Iglesias. Junto a él, Ramón Cotarelo, otro de los analistas fijos del programa. Muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros. Y hoy se estrenan en La Tuerca 2 invitados nuevos. A mi derecha, Paloma Román, profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense. Bienvenida, Paloma. Muchas gracias, muy bien. Y junto a ella, Jaime Ferri, también profesor de Ciencia Política y especialista en el Senado. Bienvenido, Jaime. Gracias. Bueno, vamos a entrar en materia con una pregunta directa y envenenada. ¿Es proporcional el sistema mediante el que se eligen diputados en este país, Íñigo? Sí, pero corregido y dependiendo de las circunscripciones, ¿no? Yo creo que es bastante proporcional en las grandes circunscripciones, en las grandes ciudades, y muy poco proporcional, o digamos muy corregido y muy mayoritario en las circunscripciones menos pobladas, de tal manera que los votos en las primeras, es decir, en las grandes ciudades, tienen más posibilidad de convertirse con un cierto reflejo casi más simétrico en escaño que en las provincias o las circunscripciones más pequeñas, ¿no? Jaime. Hay una frase acuñada sobre esto que es: el sistema español es el menos proporcional de los sistemas proporcionales, es el que produce efectos más mayoritarios, digamos, que en su conjunto. Yo lo que quiero decir también es, porque esto se ataca muy fácilmente, pero un deseo, el hecho de que sea tan poco proporcional, un deseo de los constituyentes y de la transición era gobiernos estables. Y para haber gobiernos estables tiene que haber mayorías que respalden a esos gobiernos, que les hagan fuertes. Entonces, a mayor proporcionalidad, más dificultad para formar gobiernos con mayorías apoyadas, sólidas, que a lo mejor tienen los peligros que actualmente podemos estar viendo, pero es algo que yo creo que la transición se pretende y que los constituyentes quieren. Gobiernos estables. Ramón. Sí, no sé si el constituyente quería gobiernos estables. Desde luego, si quería gobiernos estables, lo peor que podía hacer era elegir un sistema proporcional, porque los sistemas proporcionales no están pensados para conseguir la estabilidad de los gobiernos, sino para conseguir la representación proporcional de las fuerzas políticas en el Parlamento. Pero vamos, hay un par de cosas más. Primera, cuando hablamos de sistema electoral nos referimos al sistema electoral del Congreso y al del Senado. Digo esto porque el del Senado ni siquiera es proporcional, es mayoritario sin más. De forma que habría que decir que nos tendríamos que preguntar si es proporcional la mitad del sistema electoral, porque la otra mitad ya sabemos que no. De esta mitad del Congreso, que es en definitiva lo que importa, porque es la Cámara que importa políticamente hablando, pues tiene mucho de proporcional, exactamente el nombre.
exactamente el nombre. Decía Jaime, que dice que es el menos proporcional de los proporcionales y de los mayoritarios. Todas las mediciones hechas por los expertos sobre el grado de proporcionalidad de los sistemas demuestran no solamente que el sistema proporcional español es el menos proporcional, sino que incluso es menos proporcional que algunos mayoritarios, que ya es el colmo de la ineptitud. Es decir, que es un sistema hecho directamente para llamarse proporcional y no serlo. Pero el fracaso es rotundo, porque no solamente no es lo que dice ser, sino que además tampoco obedece a ese motivo que tan astutamente señalaba mi amigo Ferri, que esto parece casi un seminario de la facultad. Porque dice, constituir gobiernos estables. No sé qué entenderíamos aquí por gobiernos estables, pero en fin, creo que un criterio bueno sería decir gobiernos de mayoría absoluta. Pues en España, gobiernos de mayoría absoluta, 1982, 86, 89, 93 y 2005, contra otros tantos de mayorías relativas. Hombre, no me parece un éxito, si esa fuera la intención, que yo creo que la intención era esa. Eso es lo que decían. Queremos gobiernos estables para que el país, tal, como si este país le gustara la estabilidad después de 40 años de estabilidad militar. No, hombre, no, lo que querían es repartirse el bacalao. Queremos gobiernos que podamos manejar nosotros. Esa era la finalidad. Paloma. Bueno, yo contestando a la primera pregunta que tú has hecho, aunque he oído lógicamente a mis colegas y contertulios, te diría también como Ramón que no es proporcional en absoluto, que solamente tiene el nombre. Efectivamente para el Congreso y bueno, estando de acuerdo con lo que se ha dicho, yo también querría poner sobre la mesa un dato importante en torno a la no proporcionalidad, porque creo que se deduce de lo que habéis contado aquí, afecta pues a que no hay una traducción exacta en votos en escaños, ¿no? Eso es lo que realmente estamos aquí discutiendo, pero es que hay más, es que ese sistema tampoco proporcional afecta gravemente a la igualdad de voto. A la igualdad de votos, es decir, a la proporción de representante por habitante, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también yo creo que la gente no cae en eso rápidamente, cae mucho más en la otra circunstancia de que no hay una traducción exacta entre lo que se vota y lo que luego compone las cámaras y apoya a los gobiernos. Estoy también con Ramón en la idea de que lo que hay detrás, bueno, aparte de, bueno, también de lo que ha dicho Jaime, pero fundamentalmente de repartirse, no sé si utilizar esa palabra, pero sí que el quid de la cuestión está en la formación de mayorías. Y entonces, pero todo eso lo que orilla de alguna manera es la representación del ciudadano, tanto con respecto a su voto, es decir, a la expresión de una preferencia política, como a la cuota, digamos así, de representación que uno tiene en ese Congreso, digo como ciudadana de este país. Pero además un tipo de mayorías determinadas, porque, o sea, siendo provocativo, si uno coge el mapa de las elecciones de 1931 y si coge el mapa de las elecciones de 1936, son las circunscripciones de voto más conservador las que están sobre representadas con el actual sistema electoral, que además de producir mayorías más o menos artificiales, digamos que escora las mayorías. Es verdad que uno no puede hacer la traslación inmediata porque, hombre, digamos, la gente ha cambiado de patrones de voto, son gentes diferentes las que votan, pero sobrerepresenta las provincias tradicionales que producen más escaños en general para las bancadas conservadoras, que puede ser una casualidad, pero puede ser, digamos, un diseño matemático de sobrerepresentación del voto conservador. Bueno, aquí hay una cuestión, enlazando con lo que comentaba Jaime, ¿no? Es verdad que en la Constitución, en el artículo 68, se regula el sistema electoral, pero se hace básicamente copiando lo que los procuradores franquistas habían delegado en el gobierno, el decreto ley de 1977, que es el que da la impresión que hace un sistema electoral para que sea mayoritario donde puede ganar la derecha y un poco más proporcional las circunscripciones como Madrid o Barcelona donde podía ganar la izquierda. Entonces, da la impresión de que si se puede afirmar que la Constitución es un documento negociado, de esa negociación se quedó fuera el sistema electoral que ya lo traían hecho los franquistas, ¿no? Hay una cosa que a mí me parece muy esclarecedora en esto, y es que el decreto ley del 77, Óscar Alzaga dice en un texto
que, quiero decir, no en una publicación de un libro académico, etcétera, sino en una conferencia que pronuncia, y además creo que en Italia, si no recuerdo mal, pero luego traducida, que lo que se pretendía es que la UCD o el partido que fuera ganase con al menos el 35% de los votos, consiguiese una mayoría para gobernar, cosa que no tenía muy clara. Y todos los cálculos, que tampoco creo que fuesen tan numerosos, estaban hechos para intentar conseguir ese 35% de votos que más o menos les decía el CIS de la época que podían obtener y a partir de ellos formar gobierno. ¿Me he explicado? Eso es una de las cosas que hace que las provincias menos pobladas, que son aquellas probablemente más conservadoras, tengan mucho más posibilidades de sacar votos. Soria, Teruel, las conocidas, Zamora, etcétera, etcétera. Así es, yo creo que así es. De todas maneras, también hay que ser justos al plantear la cuestión, lo del tema de las... O sea, la clave está en que la provincia, o sea, el distrito electoral, pero también tengamos en cuenta que la clave de todo esto no está en el mínimo provincial, el mínimo por distrito, claro. No la barrera electoral, sino en el mínimo, es decir, en esos dos diputados, porque eso hace que un congreso de 350 en realidad se reparte en 250. Es verdad que es insólitamente pequeño también, pero es que tiene un mínimo muy alto, es que 100 escaños se van en esto. Si lo dice el propio artículo 68, dice, se otorgará un mínimo por provincia y el resto se repartirá con criterios proporcionales. Sí, claro. Es decir, si la propia Constitución reconoce que el resto, habiendo 50 provincias y habiéndose otorgado 2, pues son los 250. Ese es el proporcional. Pero hay 100, es decir, más de un tercio. Y bueno, Pablo, ¿para qué nos vamos a engañar? No es la única cosa que traían los franquistas preparada, ni siquiera la más importante. Incluso es posible que hasta no la trajeran, porque contaban ya con la complicidad de los otros, por cierto, de más gente de la que se supone. Mucho más preparado traían el artículo 2. Ese venía directamente a toque de cornetín. ¿Y el 8? Claro. O sea que sí, efectivamente, vamos, sí, es que no hay nada que decir. Lo único que se puede decir, y en lo que estamos todos de acuerdo, y yo creo que todo el mundo, excepto, no sé, a algún soriano encantado de estar sobre representado. El sistema es radicalmente injusto y absurdo, porque diciéndose proporcional no lo es, sino que es más desproporcional, por ejemplo, que el australiano, que es mayoritario. Sí, claro. Que ya es el colmo, ¿no? Y claro, entonces dices, bueno, caramba, y si estamos todos de acuerdo, ¿qué pasa? Pues que la Constitución, meterlo en la Constitución. De forma que si tú ahora quieres tocar el sistema electoral, tienes que reformar la Constitución. Y ya se sabe que la Constitución solamente se reforma para lo que interesa al pater familias. Sí. Claro. ¿Nos da la impresión de que hoy nos estábamos discutiendo y se prevé que quizá el 20N pueda haber un resultado terrible para el Partido Socialista? Que al Partido Socialista no le hubiera podido convenir por intereses propios reformar el sistema electoral cuando tenía mayorías para hacerlo. Y sin embargo es el que hace la ley orgánica de régimen electoral. Efectivamente, pero es verdad que ahí tenían muchos votos. En el año 86 es la ley. Pero lo que dice Ramón es cierto también, hubiese preciso cambiar la Constitución, claro, porque lo que establece es muy claramente la circunscripción provincial, que es de donde parte el problema. Las provincias es las que reparten el bacalao y hay provincias que se van sobre representadas. Pero vamos a ver, buenas gentes, que no nos engañemos, porque claro, yo escucho mucho decir, pues, al Partido Socialista le interesaría reformar el sistema electoral puesto que queda perjudicado. No mucho. Porque el problema no es que el sistema favorezca más o menos a una izquierda o a la otra, sino que el sistema favorece, según el principio de San Mateo, a los grandes y machaca a los pequeños, y da igual quién sea el pequeño. Claro, no, digo esto por lo siguiente, escucho mucho decir, sobre todo en Izquierda Unida, que hay que reformar el sistema electoral porque es injusto. Perfecto, es verdad, es cierto, pero es que en la comisión de la Constitución había 7 diputados
uno socialista y otro del Partido Comunista. Soler-Tura. Nuestro querido y lamentablemente fallecido colega Jordi Soler-Tura, y sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Lo único que pasaba es que su cálculo era: esto nos va a beneficiar a nosotros, porque entraba dentro de la imagen que ellos tenían de gran Partido Comunista, gran Partido Demócrata Cristiano, y los socialistas a correr. Quiso la casualidad o la telegenia de Felipe González que fuera la inversa. Y claro, ahora nos acordamos. Si hubiera sido la inversa, ahora estaría el Partido Socialista pidiendo la reforma del sistema electoral. Este tema tiene muchas posibilidades. Me dicen de realización que tenemos que pasar a vídeo. Tenemos un vídeo que os va a sorprender. Gemma Díez, nuestra reportera institutriz, ha estado en la Facultad de Ciencias Políticas preguntando a los estudiantes qué piensan del sistema electoral. Adelante vídeo, por favor. Buenas tardes, guapos. Nos hemos venido hoy a la Facultad de Ciencias Políticas en Somosaguas para ver qué es lo que nos cuentan estos futuros politólogos y politólogas acerca de la reforma de la ley electoral. Por cierto, Pablo, muchas gracias por mandarme de esta facha aquí a mi casa a que me vean y a tirar mi reputación por el suelo. Tú sigues sumando puntos, que así vas a ir bien. Vamos a ver qué es lo que nos cuentas. ¿Qué piensas de la reforma de la ley electoral? Ostras. Ups, no sé nada de la ley electoral, no. Pues creo que mal. Pues yo creo que es buena. Creo que mal. Pues yo creo que es buena. Creo que mal. Pues yo creo que es buena. Es un ataque contra la democracia, es una ofensa directa a los derechos básicos democráticos de poder presentarse de manera libre a la representación o supuesta representación de la población. Encima ponen más trabas a que partidos pequeños, totalmente legítimos, puedan presentarse a las elecciones. No sé si me gusta o no me gusta, es que es una pregunta un poco personal, yo creo. ¿Parece representativa esta ley que tenemos? No, para nada, pero yo creo que esto le da una vuelta de tuerca más para hacer una ley electoral mucho más restrictiva, mucho más antidemocrática. No es ni proporcional ni representa de verdad la diversidad social. Poner una barrera de firmas, además con un proceso de recogida bastante complicado, es una barrera total y absoluta a la pluralidad que existe en la sociedad. No es representativa para nada de lo que pasa en las calles. Pues yo creo que es buena. ¿Qué te parece el Senado? ¿Crees que cumple sus funciones y que es necesario? No, el Senado no. El Senado es una cámara que fue ideada para una cosa y que se utiliza para otra. Es una cámara que hoy por hoy al final queda para dinosaurios de partidos que no tienen donde incluir a sus representantes institucionales más veteranos, por decirlo de algún modo. Que sea necesario, creo que sí. Creo que para verdaderamente una de las claves para poder solucionar la cuestión nacional en España es tener una cámara de representación territorial. En dos palabras, defíneme la ley electoral. Fraude democrático. Basura. Injusta y antidemocrática. Injusta y desproporcional. Es una estafa. Es bipartidismo. ¿Dónde me has mandado, Pablo? No me puedo creer que la gente que está estudiando políticas no sepa lo que es la ley electoral. Si esto saben los futuros politólogos, ¿qué es lo que va a saber la gente de a pie de calle? Menos mal que siempre tenemos a los típicos empollones que nos sacan del aprieto. Bueno, esto ha sido todo y nos vemos la semana que viene. Ostras. Bueno, parece que esta asignatura la tenemos que explicar mejor en la facultad, menos mal que están los empollones de las asociaciones, que aunque no les caen bien a Intereconomía, son al final los que mantienen el prestigio de nuestro centro. Hay un montón de cosas que quiero plantear. La primera es, ¿nos da la impresión de que históricamente ha habido un cierto interés en que la gente no sepa cómo funciona el sistema electoral? Paloma. Bueno, es posible, pero eso entra dentro de del bajo nivel de socialización política que hay en este país, tanto desde el punto de vista de los conocimientos como de las actitudes, etcétera. Y yo creo que eso es una relación muy directa con la dictadura. La dictadura cambia, o sea, ha cambiado el tiempo, han cambiado las instituciones, hemos cambiado, pero la losa de una cultura política autoritaria, apática y desmovilizada, pues sigue ahí. También es cierto que hay sistemas electorales más fáciles de explicar que otros, ¿no? Yo creo que la sencillez siempre es una ventaja. Por ejemplo, tenemos el modelo británico, que es muy sencillo de explicar, pero también es muy injusto, ¿no? Y nuestro sistema no proporcional, ya hablando en estos términos, pues es más complicado. Pero
pero tampoco ha habido, digamos, un interés ni por parte de los políticos ni de las instituciones ni de la propia ciudadanía por enterarse bien. Ahora, esta cantinela de que no es proporcional, etcétera, bueno, se ha visto en el vídeo y lo que se puede apreciar en la calle, yo creo que es como un soniquete que está ahí, pero que luego a la hora de llegar a explicar qué es lo que ocurre, pues la gente ya, ostras, ¿no? Contestan de esa manera, ¿no? Como yo en ese sentido incidiría. Es probable que no sepan todos los elementos del sistema electoral, la circunscripción, el número de diputados que corresponde a cada una, la barrera electoral, etcétera. Toda esa serie de cosas no se conocen, pero sí que hay una gran insatisfacción con los resultados de ese sistema electoral, que ese sistema electoral arroja unos resultados de bipartidismo imperfecto, pero en el que tiene que gobernar o el PSOE o el PP, y eso a la gente le molesta. O Merkel. Sí, tienen que ser ellos los partidos que formen gobierno. Luego que haya otros en las Cortes, al PSOE y al PP les da igual. De alguna forma, y es lo que decía antes también Ramón, pero mezclando las cosas, ambos dos partidos se benefician, y una vez te va a tocar a ti y otra vez me va a tocar a mí. Al fin y al cabo, es cuestión de esperar un rato. En esto voy a intervenir porque no estoy tan de acuerdo. O sea, yo creo que las elecciones del 36 son un punto de referencia para los legisladores franquistas que diseñan el sistema. ¿Y cuál era la diferencia fundamental? Que en el 36 toda la izquierda va unida. Eso en el año 77 en este país era absolutamente inviable que pudiera haber un acuerdo del PC con el Partido Socialista. Y si nos damos cuenta, en las elecciones, creo que tanto las del 96, en las elecciones del 96, que son las primeras que gana el Partido Popular, la diferencia entre votos del partido, o sea, de hecho, el Partido Socialista e Izquierda Unida tienen casi 2,5 millones más de votos que el Partido Popular, pero juntos tienen menos escaños. Eso es... Digamos que ahí es donde aparece la voluntad del legislador en este caso. Es decir, que en realidad el Partido Socialista, que se vio beneficiado porque había 3 candidaturas de la derecha en el año 82, que eso no estaba previsto, ¿no? La UCD, el CDS y Alianza Popular, en realidad está más perjudicado por un sistema que históricamente ha favorecido sobre todo al PP y a los nacionalistas moderados de Cataluña y del País Vasco. O sea, yo creo que no es un tema, digamos, para que la gente no lo conozca, se juntan varias causas. Por una parte, objetivamente no es un tema ni fácil, ni así que levante unas pasiones enfervorizadas. Bueno, el 15M lo ha puesto encima de la mesa. Pero yo creo que de la forma en la que decía Jaime, de una forma más o menos difusa, en la que no sé muy bien cómo opera la fórmula, pero sé que opera siempre de la misma forma, y que los resultados no me gustan. Eso es verdad que es digamos que es uno de los méritos fundamentales del 15M, que es politizar temas que parecían cuestiones más o menos técnicas, que no estaban mucho en la agenda política. Está en la agenda política cada insulto mínimo que se llaman los líderes de los grandes partidos, pero sin embargo cuestiones como estas parece que no estaban, cuando en realidad todos sabemos, no lo hemos explicado, a lo mejor hemos cometido el mismo error del que partíamos, no por el desconocimiento que decíamos con la ley electoral. Bueno, hemos partido asumiendo que todo el mundo sabía lo que era un sistema electoral y una ley electoral, sin explicar que, bueno, que no es una fórmula, digamos, matemática que pueda ser buena, sino que es una fórmula diseñada para que dé unos resultados determinados, para convertir los votos de la gente en escaños, y que en ese sentido no hay una fórmula pura de representación. Que eso yo creo que a veces subyace también en las críticas al sistema electoral, ¿no? La idea de, bueno, lo han truncado, podría haber o lo han trucado, podría haber un sistema electoral que fuera un espejo. Y en ese sentido la representación nunca es un espejo, digamos, tiene siempre una parte de construcción, que no es solo espejo. Pero claro, efectivamente es un tema que ha estado durante mucho tiempo fuera de la agenda, sorprendentemente, cuando es de los más importantes, porque digamos, sea la que sea la correlación de fuerzas de partida, el sistema electoral produce otra, digamos, que cambia el equilibrio de fuerzas en un país. Eso pasa con todos los sistemas electorales. Claro, por eso son tan importantes. Claro, pero aquí el problema está en constitucionalizarlo. Yo eso de las elecciones del 36 no lo mencionaría mucho, porque es un arma envenenada. El sistema electoral de la República tenía un elemento multiplicador que daba una imagen completamente distorsionada. Aparentemente, las elecciones del 36 producen una abrumadora mayoría de la izquierda, que es falsa. No es tal. La cantidad de votos de la izquierda y de la derecha es más o menos equilibrada, y eso produce una alegría parlamentaria que tiene consecuencias nefastas.
Es decir, el sistema electoral de la República también era muy malo. En el caso del nuestro, hombre, que la gente lo conoce, pero vamos a ver, pero la gente conoce... ¿Qué sistemas electorales conoce la gente? Vamos a ver, el sistema electoral irlandés no lo entienden ni los irlandeses que lo hicieron, pero ni ellos mismos. Es un sistema complicadísimo. Una barrera de entrada. No, con voto preferencial, alternativo, segunda... Bueno, tardan un montón de tiempo en tener los resultados. O sea, eso pasa en todas partes. Por ejemplo, ahora se dice, el Partido Socialista, Rubalcaba, dice que quiere introducir las listas desbloqueadas, cerradas y desbloqueadas. Eso lo hay en muchísimos países de Europa, pero la gente no las usa. No las usan ni en España, en el Senado no se usan. Claro, no las usa y además da como resultados una mayor proporción de votos nulos. No obstante, hay que hacerlo porque todo lo que sea libertad de elección del elector es bueno, ¿no? Pero vamos a ver, los sistemas electorales, ¿qué son? Mecanismos que se utilizan con fines políticos para conseguir determinados objetivos. Y aquí lo que se quería era conseguir el turnismo decimonónico. Un partido liberal y un partido conservador, un partido socialdemócrata y un partido conservador. Lo que sucede es que la izquierda estaba a mordiscos y claro, en la comisión había, insisto, un comunista y un socialista y los dos bendijeron el sistema pensando los dos que los iba a beneficiar a ellos. Y claro, pues eso a mí no me da ninguna lástima. Quiero decir, mira amigo, jugaste a los dados y perdiste. Yo ahora apoyo que llores y me parece muy bien y creo que efectivamente hay que reformar la Constitución sacando al sistema electoral de la Constitución directamente. Es decir, mire usted, el sistema electoral se tiene que poder reformar por ley orgánica y se acabó, hombre. No puede usted consagrarlo de esta manera porque eso es consagrar esta injusticia. ¿Que en qué reside? Pues eso, en el bipartidismo. Y tener la desfachatez de llamar proporcional a un sistema bipartidista, porque, hombre, me encanta que mis colegas, llevo años diciendo que el sistema electoral español tiene efectos bipartidistas y llevan años dándome de hostias los colegas, diciendo que no, que si no tengo ojos en la cara. Pues claro que tengo ojos en la cara. ¿Qué es lo que veo? Dos partidos que entre los dos suman a estas alturas el 90% de los escaños, con el 80 y tantos % de los votos, y un par de partidillos insignificantes de carácter nacional, y luego los partidos nacionalistas, que de eso tenemos que hablar. Pues claro, es que cuentan los partidos nacionalistas. ¿Pero dónde están los partidos nacionalistas? En el Congreso. ¿Y por qué están los partidos nacionalistas en el Congreso? Si el Congreso es una cámara de representación personal. Pues todo esto está viciado, hombre. Claro, me han dicho que vamos a hablar del Senado, claro, ¿no? Bueno, ¿y de Pablo Hasél aquí no va a hablar nadie o qué? Podemos hablar. ¿De quién? ¿De quién? Hombre, podríamos hacer un intermedio, ¿verdad?, para mencionar que al rapero mayor del reino le han aplicado la legislación, le han aplicado ese alambicado delito de apología del terrorismo, que es altamente subjetivo e interpretativo, y me lo han detenido. Conste que yo no voy a protestar, estoy encantado, me parece estupendo, la ley hay que cumplirla, sí. Pablo Hasél a la cárcel, y Fraga, y Mayor Oreja, y todos los que han hecho apología del mayor genocida y terrorista que ha tenido este país y que siguen haciéndola. Porque claro, si este buen hombre va al trullo, no va a ir al trullo, pero tal, en fin, porque es una cosa absurda, ¿no? Pues tendrán que ir todos los que han hecho lo mismo. Y de una vez se puede declarar aquí, claro, es decir, apología del terrorismo, de todos los terrorismos. Bueno, pues este país estuvo gobernado 40 años por un genocida. Y en mi modesta opinión, compartida, estoy por seguro, de muchísima gente. Hablar bien de este genocida es hacer apología al terrorismo. Y o todos o ninguno. Así que Pablo Hasél a la calle, porque los otros no van a entrar. Ya está en la calle. Ya está. No, pero a la calle del todo, no a la calle en libertad provisional, no, a la calle sin proceso. ¿Pero qué es eso de procesar? La poesía no delinque, el arte no delinque. Eso ya se sustanció en el año 30 y tantos, cuando a Luis Aragón lo pillaron con un poema donde invitaba a los obreros a hacer fuego contra los enemigos de clase, y lo procesaron, y hubo un Cristo del Recopón diciendo, pero hombre, ¿cómo? La poesía no delinque, Es argumentable, en fin, puede ser que sí, puede ser que no, pero en principio la poesía no delinque, por lo tanto este hombre a la calle, hombre, para que siga deleitándonos. Creo que le van a gustar tus palabras, Ramón.
¿Volvemos al sistema electoral? Las puedo rapear, ¿eh? No, eso ya no sé si me iba a gustar. Si me iba a gustar tanto. Hay, yo creo que dos cosas muy interesantes. El papel de los otros partidos, de los terceros partidos, sobre todo porque quizá después del 20N tengamos el Parlamento con más presencia de grupos políticos en la historia reciente de este país. Y luego la cuestión del Senado, que es absolutamente crucial. Es una Cámara que parece que se inventa para dar una salida vital a buena parte de los dinosaurios franquistas, que después se convierte en poco menos que un cementerio de elefantes con muy poquitas atribuciones competenciales en un país como este, que parece que podría tener sentido que tuviera algo como el Bundesrat, ¿no? Una Cámara de representación territorial. Con lo que queráis, me gusta que los programas sean de barra libre, que pasemos de Pablo Hasél al Senado, a la Organización Territorial del Estado. Así es la tuerca. Esto no lo encontrarán en Intereconomía. Y lo de constitucionalizar el sistema electoral es un empeño también de la izquierda. En esa época quiere que aparezca el sistema proporcional, a pesar de cómo se lleva a cabo, ¿no? Pero es algo en lo que se empeñan también, porque había la pretensión de Fraga de establecer un sistema mayoritario, que no consigue más que para el Senado. Y para un Senado que sí que consigue, que no sirva para nada, porque no sirve absolutamente para nada. Son unas poltronas. Como te oiga Rojo. Estuvo en la presentación de tu tesis. Esto lo ve mucha gente. Prologa mi tesis. Por eso. No la prologa Ramón y la epiloga. En definitiva, un rojo. Sí. No, es la epiloga. Pero en cualquier caso no sirve para nada, aunque a él no le gustase. Es evidente que es una Cámara con poltronas para una serie de personajes políticos que se pueden trabajar mucho allí, pero lo que hacen no sirve para nada. No sirve absolutamente para nada. Y en ese sentido, pues es algo, yo no creo que haya que quitar, como hay gente que piensa, que se acabe, porque además es muy costosa, pero sí que pienso que debe ser una Cámara de representación territorial. Y a mí me parece que el modelo alemán está muy bien. Desde luego lo de las provincias, que no tienen ningún tipo de peso en términos políticos a nivel territorial, es un escándalo. Pero ¿por qué no se reforma el Senado? Porque tiene peso político la provincia, precisamente porque es el distrito electoral. Es decir, el único peso que tiene, porque después son las comunidades autónomas. Ya, pero fíjate la diferencia que hay en tema de los senadores. Bueno, estamos claro que no sirve para mucho, pero ¿cuántos senadores tiene Andalucía? Porque tiene 8 provincias. Y bueno, Castilla-León tiene 9 provincias. Claro. Frente, por ejemplo, a los que pueda tener Extremadura o Murcia, o aunque tienen el añadido de aquellos senadores que te mandan por el 1.000.000 de habitantes, pero ¿qué estamos representando en esa Cámara? Claro, pero además para reformarlo hay, digamos, todo el mundo está de acuerdo en que hay que reformarlo, pero claro, no en qué hay que hacer con él. Y entonces, en ausencia de ninguna propuesta que ponga de acuerdo a la gente sobre, bueno, ¿y qué se hace con esto? Yo creo que si ahora se abre la discusión, la propuesta mayoritaria sería abolirlo, sobre todo en un momento en el que tanto por un desprestigio conservador de mucho tiempo de la política, como por la impugnación ciudadana de los últimos meses, la gente dice, oye, yo no sé para qué sirve, solo sé que eso cuesta, y si no sé para qué sirve y cuesta, son malos. Pero claro, si hubiera que convertirlo en una Cámara territorial, que sobre el papel podríamos estar de acuerdo, la discusión y la apertura de ese melón puede ser complicadísima, porque además solo podría ser a costa de hacer perder representatividad a las fuerzas de los nacionalismos periféricos, particularmente las que la han tenido hasta ahora, sobre todo con Brillés y Unió, que ha tenido la llave de gran parte de los gobiernos, que la tendría que perder en el Parlamento. Digamos, si tienes una Cámara territorial, ¿por qué usted va a estar sobre representado en el Parlamento? Pero claro, digamos, a ver quién es el gobierno que es capaz de hacer una cuestión así, y sobre todo en un Estado claramente plurinacional con tensiones, pues territoriales. Claro, con tensiones territoriales profundas. Supongo que quienes son partidarios de la unidad del Estado español no tienen demasiado interés en recortar una especie de prima que facilita, pues, digamos, que haya grupos regionalistas como el PNV y Convergencia y Unió, o digamos, bueno, no sé, más o menos soberanistas según el caso,
que puedan querer, digamos, que no tengan ningún incentivo para permanecer, porque no tengan la capacidad de incidir en los gobiernos que se deriva ahora del Parlamento. Voy a utilizar un segundo el directo para saltarme el protocolo de un programa de televisión y comunicarme con mi realizador, que me decía por el pinganillo que pasásemos a vídeo. Como solamente nos queda ese vídeo y este debate del Senado está muy bien, lo aguantamos un poquito más, lo metemos dentro de 6 o 7 minutos y ya cerramos con el nuevo mapa electoral que puedan dar las elecciones del 20N. Esto no lo han visto ustedes en cualquier sitio. Mira, yo creo que sí, que el Senado hay que reformarlo, está todo el mundo de acuerdo. Aunque no para ahorrar. Mira, yo creo que si simplemente se coge el Parlamento, las Cortes Generales ahora, y se le suprimen a sus señorías los escandalosos, injustos e insultantes privilegios de que gozan, ya con eso ahorraríamos lo suficiente para mantener el Senado. El Senado es que no puede servir para nada. Y sería milagroso que sirviera, porque, claro, casi nadie se da cuenta de una cosa. El Senado es el Senado que aparece en la Constitución de 1978 como Cámara de Representación Territorial de un país que todavía no existe. Es decir, es un órgano que tiene que representar unas entidades territoriales que todavía no se han constituido, que son las comunidades autónomas que todavía no han aparecido. Hay unas preautonomías, pero nadie sabe cuántas comunidades autónomas va a haber, ni qué estructura van a tener, ni nada. Es más, hay algún artículo en la Constitución que presume que puede haber comunidades autónomas sin cámaras legislativas. Es decir, sería absurdo que esa Cámara creada sobre un país que no existe pudiera funcionar después. Claro, ¿qué sucede? Que como no se ajusta, pues no funciona y no sirve para nada. Ahora bien, es que hay un interés generalizado en que no funcione también, en que no sirva para nada. ¿Por qué? Porque eso permite, por ejemplo, es decir, los partidarios de la España una grande y libre no quieren un Senado que verdaderamente funcione. Y los independentistas tampoco, y los nacionalistas tampoco, porque lo que prefieren, por ejemplo el caso de los catalanes, el caso de los vascos, los nacionalistas, es negociaciones bilaterales entre su gobierno y el gobierno central. No quieren vérselas con los otros señores en una Cámara Federal. Porque ¿cuál sería la única reforma razonable del Senado? Pues suprimirla como Cámara Legislativa, suprimirla como Asamblea Representativa de Votación Popular y crearla, como dice Ferri muy bien, a imagen del Bundesrat alemán, es decir, como una cámara de representación estrictamente territorial de los gobiernos y asambleas de las comunidades autónomas, que además es una cámara permanente, porque como no se elige, pues cada vez que hay una elección en una comunidad autónoma se renueva esa comunidad autónoma en el Senado, y que tiene una influencia extraordinaria porque tiene la última voz y el último voto, tiene veto sobre aquella legislación del Congreso que afecte a los intereses de los Länder en Alemania. Y en todo lo demás es irrelevante. Con lo cual, claro, si eso pasara, verías que este espectáculo ridículo de que los nacionalistas vascos, catalanes y gallegos, y todos los nacionalistas, quieran ir al Congreso en vez de al Senado, se tornaría a la inversa, querrían ir al Senado, claro que sería lo lógico, pero sería una Cámara auténticamente tal. Parece un poco absurdo que uno diga, hombre, ¿quiere usted abolir el carácter legislativo y representativo? Sí, señor, sí, porque claro, lo que no se puede hacer es volver al monocameralismo tradicional de la izquierda, que yo suscribo. Sí, la izquierda sí, hemos sido siempre monocamerales, excepto el tiempo del franquismo, por cierto, pero en fin, eso aparte, porque el tiempo del franquismo es un tiempo que no cuenta, bueno, cuenta demasiado, pero para otras cosas. Pero ¿qué pasa? Que España es un país federal, y como país federal tiene que tener dos cámaras, una que represente territorios y otra que represente a la población, como todos los países federales. No hay ningún país federal, salvo el caso, no me acuerdo cuál es el caso. Las Islas Comores o así. Sí, que tiene una sola cámara porque en realidad... Bueno, pero todos los países federales tienen dos cámaras. Ahora, lo que no tienen es por qué ser teóricamente iguales y colegisladoras como son estas, porque en definitiva el Senado entonces no sirve para nada. Esa sería la solución, a mi modesto entender. Lo que pasa es que estoy completamente de acuerdo con vosotros, pero hay que pensar que cualquier reforma del Senado implica reformar el Congreso. Desencadena una reforma del Congreso. Si se consigue que la Cámara Territorial sea el Senado, dejará de ser Cámara Territorial como es el Congreso. ¿Qué implica la reforma del Congreso? Bueno, porque precisamente, vosotros mismos lo acabáis de decir, el tema de los nacionalistas, ¿por qué quieren estar en el Congreso? Porque... No, pero eso no es una reforma constitucional, eso sería una reforma de hecho. Es decir, los señores nacionalistas dejarían de estar como tales en el Congreso, pero les interesaría estar en el Senado, pero eso no implica... Claro, pero tienes que cambiar, volvemos a uno de los temas principales del sistema electoral. Claro.
Lo que pasa es que fijaos que la paradoja que justo en el momento, que es que parece que el movimiento es contrario, yo no sé si ven los telediarios la gente que se encarga de tomar estas decisiones, justo en el momento de, digamos, mayor politización ciudadana que hemos vivido en los últimos años, a un nivel, es verdad que difuso, desigual, con ritmos desiguales, pero un momento en el que oímos más discutir de política y en el que hay más impugnación o en el que hay más gente que verbaliza una cierta brecha entre representantes y representados, la única reforma electoral que vemos es para ponérselo más difícil a los partidos más pequeños que se van a presentar, que va a dar igual, porque con la ley electoral que hay se van a presentar y no van a sacar escaño, pero precisamente porque da igual, dices, pero bueno, ustedes están queriendo mandar el mensaje simbólico justo el contrario de lo que se está pidiendo en las movilizaciones en la calle, es decir, la gente lo que pide es, oigan, los que están son prácticamente o son percibidos por un número creciente de la población como casta, necesitamos que se amplíe la representación, porque si no, mucha gente que se queda sin representar empieza a enajenarse del sistema político y dice, bueno, pues hago política por fuera. Y cuando mucha gente está diciendo eso, la respuesta, ya digo, simbólica, porque de facto no iban a salir, es, vale, hemos escuchado las movilizaciones ciudadanas, una ley electoral que hace más difícil presentarse. Y dice, bueno, yo puedo entender que ellos no vean los telediarios, pero tendrán asesores políticos a los que no pagarán mal, que deberían ver los telediarios y decir, oigan, justo esto, a lo mejor ahora no era lo que convenía. O sea que justo en el momento en que la gente lo que clama es por más apertura, lo que hay es una especie de cierre, además, ya digo, medio raro, ¿no? Hombre, lo han escuchado. Permíteme la pedantería de citar a Virgilio. Veo lo mejor y lo apruebo, pero hago lo peor. Bueno, que además se nota mucho. Quiero decir sí, claro, naturalmente. No, que en lo que incidía Paloma, y que tú también has dicho lo de abrir el melón, que esto también lo dice Mariano Rajoy. Mariano Rajoy dice que no hay que abrir el melón del Senado. El verbo abrir y la palabra melón lo compartimos, Mariano. Pero da igual, no lo digo. Eso, en cualquier caso, supondría también la reforma del Congreso. Y si el Senado es Cámara de Representación Territorial, porque el Congreso va a seguir siendo Cámara de Representación Territorial, y más de la provincia, que es un territorio que no cuenta nada. Por lo tanto, vayamos a otra representación en la Cámara nacional, estatal, como la queráis llamar, de la población. No pasaría nada, y yo hago esta propuesta, porque el Congreso fuese una Cámara en que la circunscripción fuese todo el territorio. No pasaría nada. Ahí sería verdaderamente proporcional. Se podría hacer como es en España para las elecciones al Parlamento Europeo. Claro. Y ahí pueden salir muchísimos partidos y ser decisivamente muchísimos. Bueno, bastantes partidos. Ahora entramos con eso. Bastantes partidos más de los que salen cuando ha habido elecciones al Parlamento Europeo. Quiero recordar que hasta Ruiz Mateos fue diputado en el Parlamento Europeo y otros. Y su yerno, ¿no? Y su yerno también. ¿Porque salió elegido o porque heredó? No, salió elegido. Ah, salieron dos. Sí, con dos eurodiputados. Él y su yerno. No es un buen argumento para defender. Sí. Y Chema Montero y otros tres. Claro. De todas maneras, lo que tú decías, Íñigo, es que, vamos a ver, hay algo evidente para los políticos, sobre todo, que han ganado alguna elección en su vida. Hay una ley de bronce o de hierro, como la que todos conocemos como la oligarquía, que se vio perfectamente en la Francia de los años 80, y es una ley electoral que me hace ganar, la tengo que cuidar. Ah, no, claro. Acordaos el baile que pasó en Francia, creo que fue en los 80 con Mitterrand y Chirac, con ese sistema fue un espectáculo. Yo lo cambio, pierdo, tú lo cambias, pero al final, mira, vamos a dejarlo porque este es el sistema. Entonces, claro, pero ese razonamiento a corto plazo, de como esta ley electoral me hace ganar, la dejo, sí, podría ir teniendo los efectos a largo plazo de ir enajenando a un número creciente de gente del ejercicio de la representación. Digo, un número creciente de gente que dice, miren, no vale para nada. Esa es una opinión extendidísima, incluso entre la gente que vota como acto administrativo, dice, bueno, voy a votar, pero no vale para nada. Yo no sé si eso es creciente, porque no hay estudios sobre eso que yo conozca, pero el precio a largo plazo de esa medición a corto plazo de, bueno, si gano está bien, es que vayas llenando las plazas, digamos, que vayas vaciando las urnas o vaciándolas de sentido para un número creciente de la población y que vayas diciendo, bueno, pues yo voy ganando, mientras que va creciendo el número de gente que dice, no hay nada que hacer. Es que ese dato tampoco es tan así. Es decir, una de las situaciones que ocurre es que las elecciones cada vez se ven más críticas por la confrontación tan fuerte, supuestamente,
que existe entre el PP y el PSOE. Supuestamente, porque al mismo tiempo están de acuerdo que o tú o yo. Pero para ser tú o yo se pasan peleando encima de la mesa. Debajo de la mesa están de acuerdo. O tú o yo. Ahora sí que sí, me dice el realizador que tenemos que pasar a vídeo. Un saludo para uno de por ahí, que está elogiándonos en el chat. El vídeo es nuestra sección que ya... Se llama Uno de por ahí. Se llama Caiga como caiga. Hoy tenemos nuevo reportero y presentador de Caiga como caiga, Carlos Vilar. Adelante vídeo, por favor. Buenas tardes, Pablo. Hoy en Caiga como caiga vamos a hablar sobre Artur Mas. Y es que al líder de Convergencia y Unió, al tratar cuestiones lingüísticas, se le ha ido la lengua. Además de afirmar que los alumnos del modelo de educación catalán no tienen nada que envidiar en notas en castellano a los de Valladolid, Burgos o Soria, también ha dicho que a los alumnos de Sevilla, Málaga y A Coruña no se los entienden cuando hablan en castellano. Esta no es la primera desmandada que hace un político catalán al referirse a la manera de hablar de una persona de otra provincia, puesto que Montserrat Nebrera, del Partido Popular de Cataluña, ya dijo en su día sobre Magdalena Álvarez que su acento era de chiste. No sabemos si lo que más quería decir con estas declaraciones es que en un modelo educativo de inmersión lingüística el aprendizaje del castellano no se vería amenazado, o si por el contrario estaba intentando denostar el modelo educativo de otras comunidades autónomas. En referencia a Coruña, habría que recordarle al líder de Convergencia y Unió que el gallego es otro lenguaje cooficial del Estado español y que por tanto debe verse representado. Llegados a este punto, habría que preguntar si lo que quiere Mas es que en el Congreso de los Diputados, para las comparecencias del señor Duran y Lleida, se le regale un diccionario de charnego español, español charnego, o que pongan otro traductor más que haga las veces de traductor de andaluz y extremeño al catalán y del catalán a andaluz y extremeño. La última opción sería, por el contrario, contratar a un rotulista para que subtitule a los andaluces y extremeños como en callejeros. Felicidades, Carlos, magnífico este Caiga como caiga. Bueno, a mí, aunque digáis que este tema del sistema electoral es aburrido, me parece interesantísimo. Lo digo de verdad, y esto me gusta mucho. Hay algunas cosas que se van a quedar en el tintero, pero la que no se puede quedar es el mapa con el que nos podemos encontrar después del 20 de noviembre. Las encuestas hablan de que Bildu, merced al sistema electoral, podría tener hasta 7 diputados. Las encuestas hablan de que UPyD podría tener grupo parlamentario, podría entrar en el Parlamento Equo, Compromís. Parece que esta tarde se terminan de cerrar los acuerdos de Izquierda Unida con Iniciativa per Catalunya, con Xunta Aragonesista, con diferentes grupos de los verdes que podrían darle también un amplio grupo parlamentario. Dicen que nos podemos encontrar con el Parlamento más multicolor de la historia de la democracia de este país. ¿Qué os parece? Pues estaría bien, a mí que existan muchos colores me parece bien, que se abriese, que no fuese tan monocolor como ha sido estos últimos años, que generase otras dinámicas y que la población pudiese votar a otros partidos, a ver otras coaliciones en su caso. Todo eso me parece bien. Lo que no me parece tan bien es que sea tan clara la victoria que se pronostica y tan amplia del Partido Popular. Que no sé si se va a producir, ¿eh? Quiero decir, yo también no sé si va a ser tan clara y tan amplia. Tengo la sensación de que sí se va a producir, pero no sé si será tan clara y tan amplia. Yo diría que que va a ser un mapa político de aumento de la conflictividad. No voy a decir necesariamente porque nada es necesario, pero digamos muy probablemente. Por una parte, nunca el Partido Popular ha controlado tantas administraciones como va a controlar, que van a ser casi todas, digamos, ayuntamientos, casi todas las comunidades autónomas. En Andalucía retrasan las elecciones para no tener que votar y que no gane también el Partido Popular. Entonces, por una parte el Partido Popular controla casi todas las administraciones. Por otra parte, lo hace en un contexto de aumento de la movilización social. Además prometiendo un endurecimiento en las medidas que ya venía aplicando el Partido Socialista, que han despertado ya movilización en sí mismas. Y además en un Parlamento mucho más diverso, en el que entran grupos, algunos en clara oposición a esas políticas, y en otros casos yo tengo franca curiosidad por ver cómo lo van a manejar. Por ejemplo, si finalmente Bildu tiene 7 diputados y tiene grupo parlamentario, bueno, ¿cómo va a hacer el Partido Popular
digamos que hasta ahora ha sostenido que era delito hablar con ellos. Hay dirigentes hasta del Partido Socialista que fueron a juicio acordados por hablar con dirigentes de la izquierda abertzale. Entonces, digamos, ¿cómo lo va a hacer? ¿O cómo se va a sostener el discurso de que es una parte que necesita integrarse a la vida política cuando es un grupo parlamentario? ¿O qué va a hacer UPyD cuando tenga un grupo parlamentario y tenga que decir algo sobre algo que no sea la unidad de España y tenga que decir a favor de que está o en contra de que está? O sea, que yo creo que va a estar, digamos, interesante dentro del pesimismo de que yo creo que va a tener una victoria histórica el Partido Popular, que yo tengo que reconocer que, siendo un poco quizá masoquista, creo que hay un elemento que lo hemos dicho aquí veces de higiene democrática en la debacle que va a tener el Partido Socialista, que es, sintiéndolo mucho, si usted hace cosas que no iban en el programa, los electores castigan y espero que la siguiente vez tenga más suerte. Eso asumiendo que el resultado va a ser negativo, pero digamos que el mensaje sea: oiga, si usted vulnera el contrato de la representación, pues yo no le vuelvo a otorgar confianza. Pues sí, pues sí. No sé. Sí, no, yo sabes, esto de las elecciones es un poco como los oráculos. Hay tantos ejemplos de resultados que se ajustan a las previsiones como de resultados que no se ajustan a las previsiones. En este caso concreto no hace falta que diga que a mí me gustaría que los resultados no se ajustaran a las previsiones. Pero bueno, eso es indiferente. ¿Qué aspecto van a tener las Cortes Generales después del 20N? Sí. Fecha característicamente simbólica en el país, no tenían otro día para hacer esto, para que un buen individuo haya podido decir eso de que en este día han muerto personas excelentes, ha dicho un señor alcalde que yo sepa todavía no ha dimitido, es sorprendente. Pues no lo sé, pero lo que sí sé es que, y lo que apoyo con todas mis fuerzas, y lo que sostengo donde sea, es que la gente vote lo que quiera, pero la izquierda que vaya a votar lo que quiera, la opción que quiera, pero que la izquierda vaya a votar, que no caiga en la trampa de la abstención, de no sé qué, del hartazgo, de tal, porque eso da la victoria a la derecha. Sí. Tú decías antes las elecciones de 1936, yo te pongo las elecciones de 1934, donde la CNT predicó la abstención y produjo el Bienio Negro, que ahí está el origen de la guerra civil. Claro, yo no digo que las cosas sean ahora tan trágicas, pero sí sé que la derecha vota toda como una sola persona en falange macedónica, y que la izquierda, con esta afición que tenemos a estar tirando los trastos a la cabeza, podemos caer en la tentación de no votar. Y hay que votar, hay que ir a votar, y hay que ir a votar al partido que se quiera, de la izquierda, lo que sea, que haya un frente de izquierda, ya se verá después lo que pasa, pero hay que ir a votar. Comenta Antonaz en el chat, hablando de la facultad y dejando de lado a los sociólogos, ya os vale, no hay cosa que más plazca a un politólogo que dejar de vez en cuando de lado a los sociólogos. Jaime. No, yo también me parece muy bien lo que... Sobre los sociólogos. No, supongo que esto no, pero... Yo soy sociólogo también, pero aquí estoy como profesor de ciencia política. En cualquier caso, yo no veo incompatible y estoy muy de acuerdo con lo que dice Ramón. Yo creo que es importante que todo el mundo acuda a votar. Que voten lo que quiera, pero que todo el mundo acuda a votar. Entiendo también lo que dice Íñigo, que el PSOE se merece un castigo. Es evidente, pero yo tampoco voy a castigar si me entero de que alguno vota al PSOE. Me parece menos malo. Y me parece que ese resultado no debe ser tan abrumador como se calcula que debe ser, que va a ser el resultado del PP, porque sería harto peligroso por lo que tú dices. Dominarían ayuntamientos, dominarían comunidades autónomas, dominarían diputaciones, y es algo que se ha puesto estos días también en el debate y es importante. Las diputaciones controlan mucho y... Antes de reformar otras cosas, yo vería de cómo, y son provinciales, como sabemos todos. La provincia es algo que se crea en el siglo XIX, como sabéis, con afán centralista y siguiendo el modelo francés. Y los resultados son esos, unas cámaras votadas de acuerdo con esa visión centralista, vuelvo a lo de antes,
ambas dos cámaras. Y tan centralista, provincia quiere decir, etimológicamente hablando, territorio vencido. Provincere, ¿no? Sí. Bien, en cualquier caso, el resultado electoral que no sea tan abrumador. Y yo espero que no lo sea, que no sea tan abrumador, porque entiendo que el PSOE ya no puede caer más bajo, ¿eh? Y que también va a haber más atención por parte del electorado a ver cuáles son las propuestas de verdad por parte del Partido Popular, porque lo que hay es una no propuesta, es decir, no decir qué es lo que va a hacer. Están las cosas que pueden hacer algunas comunidades autónomas, pero eso dicen, lo desfiguran, etcétera, etcétera. En todo caso, también habrá que ver cuál es el comportamiento de los medios de comunicación, que por ahora en este país pues son abrumadoramente deseosos de que gane el PP y de desplazar al PSOE cuanto antes y cuanto más alejado mayor. En Madrid, que yo creo que tiene muchísima influencia. Sí, pero en Madrid... por los resultados de las encuestas por ahora. Sí, pero quiero decir, ese predominio de la derecha, de los medios de comunicación de la derecha, que además se pasan el día diciendo que el PSOE tiene un monopolio de los medios de comunicación. Sí. PSOE que no tiene a nadie, hasta su antiguo aliado le pone ahora los cuernos. El otro día leí un artículo de Cebrián diciendo que al fin y al cabo Rajoy es hombre de palabra y que, en fin, que está muy bien y que conviene alineando el periódico. Eso solo pasa en Madrid, en el resto de España nos miran como si estuviéramos un poco histéricos y la verdad es que, claro, tú miras la prensa esta, te vas a una gasolinera, miras la prensa esta toda de la derecha y te puede dar un síncope, una cosa agresiva y tal. Eso solo es en Madrid. Ahora, desde luego, si es por los medios de comunicación, eso está cantado. Pero la idea de que los medios de comunicación condicionan el comportamiento electoral, ay amigo, eso se puede decir, pero demostrarlo, fíjate tú, todas las elecciones que hubo inmediatamente después de la caída de los regímenes comunistas se hicieron con campañas electorales con medios de comunicación monopolizados por el Partido Comunista y en todas perdieron los comunistas, excepto en Bulgaria. No hay que irse tan lejos. País famoso por la mayoría búlgara. La búlgara. No hay que irse tan lejos. En España también ha habido elecciones en que los medios de comunicación, la brunete mediática, atacaba para desplazar al PNV del País Vasco y consiguió que el PNV siguiese en el País Vasco. Allí el efecto contrario, claro. Exactamente. Es que puede haber un efecto rebote, yo creo también. El problema fundamental, ya que vamos saltando de tema y que hablamos de lo del medio de comunicación, el problema fundamental no es, yo creo, si pugnan unos hacia el PSOE o si pugnan otros hacia el PP. El problema fundamental de la influencia de los medios es qué cuestiones colocan como las cuestiones políticas en la agenda. Y en ese sentido hay una preocupante unanimidad entre los grandes medios para colocar qué cuestiones son las cuestiones de agenda y en ese sentido de campaña política, en la medida en que la inmensa mayoría de ellos están de acuerdo en las grandes políticas de Estado que hasta ahora han compartido los dos partidos, que además solo penalizan a uno. Las grandes políticas de Estado alemán. Que yo es de las grandes políticas de Estado alemán aplicadas al Estado español, pero que además solo perjudican a uno, que yo creo que es la lectura crítica que alguien podría hacer en el Partido Socialista. Oigan, todos nos elogian por las grandes políticas de Estado y erosionan solo nuestra base electoral. Es una especie de vocación masoquista que yo no entiendo, digamos, porque al Partido Popular esas políticas no le penalizan. A quien penalizan es al Partido Socialista, que lo vamos a ver en las siguientes elecciones, salvo que consiga, me parece a mí, en lo que queda de campaña, que Rubalcaba consiga contarnos que bueno, que fue ministro pero no mandaba mucho y que en realidad es un candidato totalmente diferente de lo que fue el presidente Zapatero, que va a hacer cosas totalmente diferentes, pero va a haber que echarle, yo creo, a eso mucho, no sé, arte, que tiene, pero va a haber que echarle. Calculad que nos quedan 3 minutos para cerrar el programa, así que brevedad. No, en estas cuestiones de la agenda... ¿Vais a dejar hablar a Paloma en este programa? Claro. Que hay un machismo terrible. Perdón.
como queda poco tiempo, vamos a ver, con respecto a lo que has dicho antes, yo creo, en primer lugar, recordar todos que las encuestas en España muchas veces fallan, porque el asunto es lo que el elector, el que lo tiene decidido y el que no lo va pensando hasta el final, y al final, bueno, pues es definitivo, ¿no? Estoy de acuerdo con Ramón, el problema es que el electorado del Partido Popular está esperando de forma cerrada que abran las urnas ya, ¿no? Y ahí no va a haber ningún tipo de fisura, y es verdad que el electorado de la izquierda que se fragmente, no sería tanto el problema como que no vayan. Y eso es muy importante porque, como tú hablabas, Íñigo, de una victoria histórica del Partido Popular, fijaos qué importancia tiene esa expresión en este debate, porque una victoria histórica del Partido Popular, ¿qué significaría? Un gran número de escaños, que a lo mejor no de votos. Acordaos que la mayoría absoluta del 2000 la consiguen con menos votos de los que habían tenido con la... Entonces, lo del sistema electoral, señores y señoras, yo creo que hay que tomárselo en serio, ¿no? Totalmente. Para la próxima generación, por lo menos, ya que nosotros... No, hay que tomárselo en serio y ser conscientes de los efectos que produce todas estas situaciones, de la abstención que es lo que produce, y en ese sentido animar a la población a votar, a pesar de que el tema de la agenda va a seguir siendo la crisis económica. Eso es ineludible. Lo que hay que plantear, entiendo yo, es qué políticas responden mejor a los intereses de la población frente a esa crisis. Eso es lo que yo... Pero la crisis va a seguir machacando las portadas de todos los periódicos, porque conviene, entre otras cosas, al Partido Popular en los medios de comunicación de Madrid, que yo creo que tienen muchísima influencia sobre el resto del territorio. Eso es lo que ellos creen. Ramón, Íñigo, 30 segundos cada uno. Se los dejo a Íñigo. ¿Tus 30 o solo...? Todos los míos, todos los míos, todo. No, el apunte... Todo lo mío es tuyo, como le dicen los católicos al Papa. Dios. Todos tú. Llevo oído comparaciones con lo de Mariano y con lo de... que diría, o sea, con lo de la crisis, bueno, que puede interesar. Lo que pasa es que es verdad que objetivamente está marcando la vida de millones de ciudadanos, y entonces es inevitable que no se hable de eso. Yo con lo de la abstención... creo que en realidad a veces le dan más importancia a las elecciones los abstencionistas que quienes votan, sobre todo cuando la abstención se trata de convertir en una postura política, en la medida en que le concede un efecto legitimador del sistema político que luego en la realidad no tiene. Digo, ¿cuánta gente vota en las elecciones en Estados Unidos? ¿Y eso ha hecho del sistema estadounidense un sistema inestable? Pues no. De tal manera que el posible efecto de si no votamos todos, es como lo de que si todos los chinos se tiran un pedo a la vez, pues no sé, digo, si no votamos todos, votan unos pocos y se produce otro parlamento, aún entendiendo que hay causas objetivas para que haya gente que diga, pues no sé, todos los últimos casos que hemos estado viendo. Como me has regalado los 30 segundos, me los quedo, los tomo. Ha habido 6 detenidos en Barcelona por la protesta a las puertas del Parlamento. Claro, sería fácil pensar que, hombre, que ha habido gente que ha estado sentada en el suelo fundamentalmente recibiendo porrazos, que está detenida por anunciar una cosa que ya está pasando, que es la huelga de los médicos, de las enfermeras, por los recortes en sanidad, en las residencias de ancianos, en las universidades y tal, y que sin embargo quienes han hecho eso, o por ejemplo, por poner un caso más sangrante, el tipo el Millet, el del caso Palau, pues hombre, nadie ha sido tan drástico con él, no le han ido a detener policías con pasamontañas y le han puesto esposa a su casa. Es fácil que alguien diga, y lo hemos dicho muchas veces en este programa, hombre, hay un doble baremo que nos hace muy diferentes a representantes de representados y por tanto, miren, conmigo no cuenten, me quedo en casa. Esa postura a mí me parece muy comprensible. El problema son sus efectos, que sus efectos, digamos, no concuerdan en absoluto con los fines éticos de la persona que los tiene, digamos, no producen nada mejor. Lo puede producir, no sé, la movilización, la discusión, pero el que el domingo uno se quede en casa no tiene efectos, seguramente no muy positivos si va a votar, pero desde luego si no va, eso no consigue nada positivo, entiendo yo. Se nos acaba el tiempo, muchísimas gracias a los 4, creo que hemos tenido un debate interesante y formativo. Llegamos a la tuerca rap, una tuerca rap especial. Si no quieres caldo, toma 7 tazas. Vamos a tener repitiendo a Pablo Hasél y vamos a tener también a Arma X, con unas rimas difíciles por algo que os voy a contar. En las cañas de la semana pasada, en un momento de euforia, decidimos hacer un programa que sirviera para homenajear el 75 aniversario del gobierno de la Victoria, de Largo Caballero, y la Junta de Defensa de Madrid. Queríamos juntar a Antonio Elorza y Ángel Viñas. Lo que pasa es que ni Antonio Elorza nos respondió
respondió al teléfono y Ángel Viñas estaba en Bruselas. Por eso el pobre rapero de Arma X ha tenido que improvisar una rima a medio camino entre el Gobierno de la Victoria, la Junta de Defensa de Madrid y Largo Caballero y la reforma del Senado. Y la reforma del Senado. Va a ser sin duda una rima espectacular. Con ustedes, Arma X y Pablo Hasél, nos vemos la semana que viene. ¿Qué pasa, tuerca? Me cambiasteis el tema última hora, ¿no? Cabrones, ya. Francisco Largo Caballero evoluciona, Cándido Méndez. El socialismo lo mató Felipe el presidente. Pongo la vida en el track, la historia detrás. El Soedara sería franquista en el 37. Acepten esta humilde visión de los hechos, producto de incontables lecturas, discursos de mi abuelo. El enemigo antes venía en tanques, se le oía. Hoy salen de los bancos y van en limusinas. Fallo separar la izquierda de siempre. Huecos productos de rencillas por donde entran serpientes. Rechinaron los dientes y acabo como sabéis. Aún pagamos el 36 y que el fascismo no se muriese. Nieto de dos obreros del 34, hijo de minero. Cojo el micro y te machaco otra vez en la tuerca parte 2. Hola, Rajoy en la posguerra compartiría la fosa con Lorca. Imagínate llevar ahora al frente de la izquierda las urnas. El cago en Dios en las copes se oiría hasta en la luna. Hijos de puta, 20N, buena fecha. El centro de derechas y la democracia nula. Y ahora Pablo me cambia de tema, estas saturas mierda. Del programa electoral dirán, pero de España ni media. Rubalcaba y Rajoy, ¿quién es más ridículo hoy? Mientras Botín firma sus pagas extras. Aquí combato a cascos en manis y letras. Apoyo al bloque, al concello, a la corriente sindical de izquierdas. Amigo de los FAI del PCP. En la Constitución solo es resquicio de ideas más que obsoletas. Y que nos quiten lo bailao. Luchamos por un país más justo, no por ganar fregaos. El jurista persa fliparía con Esperanza Aguirre regalando directivas y cajas, canales, coches, diamantes, casas con vista a los parques. A sus accionistas, cansado de esta mierda que llaman libertad. No es democrático si mi voto no es igual. ¿Qué más da? Tráeme un gatillo, mejorar y aquí mover las manos así no va a cambiar nada. Y aquí acabo, hasta otra, chavales. Arma X en los mejores canales TNK. La educación pésima les favorece, porque su sistema bárbaro se sustenta con ignorancia y un pueblo con culturas más libre. A la derecha nunca le gustaron intelectuales del pueblo. En fosas comunes aún escriben sus cuerpos. Dicen que el socialismo ha muerto, es mentira. Somos vida, odiados por la monarquía como Lira. Franco lo dejó bien atado, miles de colegios privados, elitistas, racistas, dejando hasta Cristo manipulado. ¿Qué más da la pública si los hijos de quien manda van a colegios con hípica y heredan media España? Nosotros estudiamos en barracones y además poco es gratuito. Total, para lo que te van a enseñar. La ideología dominante pudre la cabeza de docentes. La mayoría respetan a quienes ahora les mienten, ladrando que los recortes son más que necesarios, mientras en Memeces hay derroches millonarios. Va a invadir Libia con la OTAN, por ejemplo. Mejor invertir en misiles y armas contra el pensamiento, ¿no? Intento hacer pensar, exprimo el cerebro en el micro. Aprendí en la calle leyendo a pensadores críticos. La directora me gritó que no llegaría a nada. Yo ya enseño más que su silencio lleno de palabras. Los recortes no serán en sueldazos de diputados, a quienes pa' que nos saquen más pagamos. Surrealista. El fascismo y el capitalismo han masacrado la cultura. Esto no está cortado con cobardía, es mierda pura. Fracaso escolar es un sucio triunfo, la justificación a los trabajos basura. No hay excusa, en España sobran lujos, pero nos usan para financiar torturas y locuras, como la visita del Papa, fiestas reales. ¿Para qué servicios públicos si tanto tienes, tanto vales? Falta una asignatura de revolución, mira, si la suspendemos no habrá una educación digna. La enseñanza es la base, normal que la arrasen. Se desnuda la lucha de clases, violencia es un retrato de la monarquía encima de la pizarra. Solo falta que digan que la tiza se tarra. Todo vale para desacreditar a quienes protestamos por lo que afecta a la mayoría. Intereconomía llama payasos a profesores por reclamar lo normal tan ancho, mientras pasan desfiles de su mariquita disfrazado de macho. Deberían ir a Cuba que les enseñen bien a leer. En el libro de reclamaciones pone os vamos a vencer. Hay colegios del Opus, pero si hubiera comunistas llamarían a la OTAN para que bombardeara las aulas. Aprendí en el recreo a no fiarme de chulo putas, por eso Berlusconi de turno nunca me manipulan. Primera lección, gobiernan los banqueros. Castígame en el pasillo, seguiré diciendo lo que quiero. Aquí cazuelas, en Grecia ocupan la tele. Por suerte no me tocó ningún padre Apeles. Que los pupitres no sean ataúdes de sueños. Basta de sumisión, urgen valores nuevos. Es el pez que se muerde la Coca-Cola. La mala educación que se dio lleva a esto. A una
las extrañan si privatizando controlan. Dice Peña Espalera, Marx y su manifiesto. El fracaso escolar es su sucio triunfo. La justificación a los trabajos basura. No hay excusa, en España sobran lujos, pero nos usan para financiar torturas y locuras, como la visita del Papa, fiestas reales. ¿Para qué servicios públicos si tanto tienes, tanto vales? Falta una asignatura de revolución, mira. Si la suspendemos no habrá una educación digna.